Gracia sobreabundante. Ese es el tema del día de hoy. Gracia sobreabundante. Y el primer versículo bíblico, el que vamos a leer, es el Salmo 51:1. Salmo 51:1. Y dice así la palabra de Dios: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Si te das cuenta, el salmista David aquí acude a la gracia o a la misericordia. Ahora, tú me dirás, ¿pero no es lo mismo, pastor? No. Hay una gran diferencia entre misericordia y gracia. La palabra de Dios dice que sus misericordias se renuevan cada mañana, todos los días. Pero eso se renueva sobre justos e injustos. Esa es la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia? Es simplemente retener una corrección o un castigo. Eso es misericordia. Y la misericordia de Dios se renueva cada mañana sobre justos e injustos. Él retiene su corrección, Él retiene su castigo sobre los que merecemos esa corrección. Porque ¿merecen corrección los del mundo? Sí. ¿Los injustos? Sí. ¿Y los hijos? También. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige. ¿Y cómo se corrige a un hijo? Sí, con amor, ¿pero con qué? Con vara. Entonces, ay, pastor, qué violento. ¿Qué dice la Biblia? La vara de la corrección dan ¿qué? Sabiduría. Si tú quieres que tus hijos sean sabios, corrígelos con ¿qué? Ya van a sacar su tronco los sofás ahí. De una vez. La vara de la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Por qué dirá a su madre? Normalmente es la que chiquea. Normalmente es la que dice, ay, pobrecito, ¿por qué le pegas así? Y te pones el tú por tú con el esposo enfrente de ellos. Nunca hagas eso, mujer. Nunca hagas eso, porque le estás haciendo un daño a tus hijos. El hombre es el que dota de carácter a los niños y a las niñas. Es necesario que el papá sea el que dé la corrección, el que hable. Ojo, papás, tampoco pueden corregir con enojo, ni con coraje, ni con saña, ni haciendo acepción de hijos. Automáticamente se convierte en pecado. Se tiene que hacer con amor. ¿Han escuchado la frase de me duele más a ti que a mí? Sí tiene que pasar eso. Tiene que dolerte más a ti el corregir a tus hijos, pero hacerlo justamente porque es necesario y con amor. Y cuando crezcan, entonces, por más que se vayan al mundo, ¿qué sucederá? Instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuese viejo, eso no quiere decir que no vaya a estar en pecado, que no se vaya a apartar al mundo. No, no quiere decir eso. Quiere decir que a pesar de que se vaya al mundo, a pesar de que caiga en el pozo más profundo, algo dentro de él va a estar hablándole a su corazón. Y es el sello que pone el Espíritu Santo a través de padres entregados y comprometidos con instruir a sus hijos en sus caminos. Amén. Entonces, aquí la palabra de Dios, en Salmo 91:1, acude a la misericordia. Y es como cuando tu hijo se acerca a ti y te dice, papito, por favor, no me pegues. Y dices, bueno, te iba a dar 10, nada más te voy a dar 5. Eso es misericordia. Y Dios constantemente nos tiene misericordia, pero imagínate, el cristiano es bien adicto a la misericordia de Dios, como si no tuviera la gracia de Dios. Te voy a explicar la diferencia. ¿Por qué misericordia? Porque constantemente ahí andamos fallando. ¿Y qué le decimos al Señor? Ten misericordia de mí, Padre. Ten misericordia. O sea, retén tu castigo de mí o sobre mí. Imagínate qué tan mal portados somos que en nuestra mente y corazón ya automatizamos el pedir misericordia para nuestra vida. Ahora te voy a explicar qué es gracia. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Es algo que tú no te mereces. No depende de cómo te comportes, no depende si te mereces castigo o no. No depende de ti, depende de lo que Dios quiere hacer. O sea, por su buena voluntad. Y acuérdate que te he dicho qué significa por su buena voluntad. ¿Alguien me puede decir? Porque se le pega la regalada gana. Eso significa. Porque se le pega la regalada gana a Dios, te da de su gracia, porque es un regalo inmerecido. Entonces nosotros tenemos que acudir a su misericordia o a su gracia. A su gracia. No, pero también a su misericordia, porque si me corrige, por eso está la gracia.
Porque a diferencia de la misericordia retiene el castigo, no solamente está reteniendo el castigo con la gracia, sino que a pesar de tener que castigarte y retener el castigo, todavía te sustenta. Imagínate qué tan malagradecidos podemos ser con el Señor, que después de que nos sustenta, en vez de recibir su corrección, nos sustenta, nos provee, no nos deja sin alimento, y todavía le decimos, ¿por qué no escuchas mi oración, Padre? Y nos enfocamos en todo lo que no tenemos, y nos olvidamos de todos los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Te imaginas que tu hijo te diga, ay, papá, tú nunca me das de comer? ¿Qué le dirías a tu hijo? ¿Qué te pasa? Si hasta yo me he quedado sin comer a veces, por darte a ti. Imagínate que a veces así somos con el Señor. Padre, te pido por eso. No está mal pedir, no está mal. Pero a veces nos enfocamos tanto en lo que no tenemos. ¿Y qué dice el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Y por qué a veces sientes que te falta algo? Porque muchos a veces dicen, no, sí siento que me falta algo. Si tienen una casa grande, ¿les hace falta una casa? Todavía lo dicen. Si tienen un carro, 2018, ¿les hace falta uno? Ya ven, ¿eh? Rapidísimo. Si tienen un esposo panzón, ¿les hace falta un esposo? Es cierto. Renovado en el espíritu. Entonces, constantemente nos enfocamos en lo que no tenemos, pero se nos olvida, cuando no teníamos que comer, el Señor utilizó a personas para sustentarnos. Utilizó personas para sostenernos, proveernos. Inclusive, su gracia se manifiesta cuando siendo indignos, sucios, miserables y pecadores, el Señor te usa para evangelizar a otras personas, el Señor te usa para compartir a otras personas, y otras personas inclusive han conocido del Señor a través de ti. Y tú dices, pero, ¿y luego? ¿O alguien de aquí se merece la salvación? Nadie. Porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe. Fue puesta en el Señor Jesucristo. Entendemos entonces que la gracia del Señor es ese regalo inmerecido para nuestra vida. Pero no es una gracia limitante. No es un regalo de toma este regalito. Es una gracia que sobreabunda constantemente en nuestro corazón. Es una gracia que constantemente rebosa, como si fuera una fuente fuerte de agua viva, como un río con tanta potencia que brota de nuestro corazón y de nuestra mente. Y cuando ya no brota esa gracia en nosotros, cuando ya no nos desespera por predicar, cuando ya no nos desesperamos por compartir la palabra de Dios y por decirle, hey, clama a mí, yo te responderé, clamen al Señor, y nos empezamos a apagar, entonces despreciamos su gracia y empezamos a acudir a su misericordia. Como hijos, quienes piden clemencia por no ser castigados ni exhortados, en vez de abusar de su gracia que es sobreabundante, empezamos a apagarnos espiritualmente, empezamos a dejar de compartir y, como se dice popularmente, se pierde el primer amor. Es muy importante entonces entender qué es esa gracia que sobreabunda para nuestra vida. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer en la VHA. Dice, y cada vez el Señor me respondía, mi gracia es sobreabundante y es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la flaqueza y en la debilidad. Así que ahora de buena gana me gloriaré de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y mira, quiero recalcarte una vez más. ¿Te das cuenta que aquí el apóstol Pablo no está hablando de misericordia? En ningún momento habla de misericordia. ¿Habla de qué? De gracia. En medio del proceso de tener un aguijón en su vida. ¿Y qué es ese aguijón? Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo, Dios mismo le puso un aguijón en su carne. Dice que este aguijón era un mensajero ¿de quién? ¿Cómo? Un mensajero de Satanás. Mensajero en el original es ángelos. O sea, un ángel de Satanás puesto por Dios en la carne del apóstol Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Dijo, no, yo soy un cristiano empoderado, yo tengo autoridad, decreto que este aguijón se quita de mí. ¿Eso dijo? ¿Qué dijo? Que le clamó al Señor, que le rogó al Señor 3 veces. Y las 3 veces Dios le dijo, en el pastel. Cada vez el Señor me respondía, mi gracia es sobreabundante y es todo
lo que necesitas. Dile que está a tu lado, la gracia sobreabundante del Señor es todo lo que necesitas. Y le das un zape de paso. Dice, mi poder actúa mejor ¿en qué? En la flaqueza y en la debilidad. Y luego dice, así que ahora de buena gana me gloriaré de mis debilidades. Pero ni tú ni yo presumimos de nuestras debilidades. Constantemente presumimos de nuestras fortalezas. Constantemente queremos aparentar en lo que somos buenos, en lo que somos exitosos, en lo que somos mejores. Y esto aplica inclusive, te lo dije en domingos pasados, inclusive en personas que están luchando contra un pecado. Mucha atención con esto, no puedes luchar contra un pecado. Tienes que huir del pecado. Dios no te mandó a pelear contra Satanás. Satanás ya está vencido. Y quien pelea por ti es Cristo Jesús. Entonces, justamente, ¿qué es lo que dice Pablo aquí? Presume de tus debilidades. Presume de tus debilidades. Cuando entendemos eso, entendemos el proceso de humildad, el proceso de humillación constante a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Humillaos pues bajo el poder de Dios, y Él os exaltará cuando fuese tiempo. Y el que se exalta, será humillado. Y el que se humilla, será exaltado. Mientras menos nosotros, más Cristo en nosotros. Y ese es el Evangelio de salvación. El Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Cristo Jesús. Y es un recordatorio constante. El Evangelio se trata de Cristo. Por eso te he enseñado millones de veces que esa famosa frase budista de Mahatma Gandhi, ¿alguien recuerda cuál es? Dios ama al pecador. No es una frase bíblica, ni siquiera está en la Biblia, y lo dijo Mahatma Gandhi, un budista. De hecho, la palabra de Dios dice que Él aborrece el pecado y aborrece al que hace iniquidad y al impío de corazón. ¿Y a quién ama entonces? Al arrepentido. A ese sí ama. Por eso la primera frase que dijo el apóstol Pedro, la primera frase que dijo Juan, el Bautista, y la primera frase que dijo Jesucristo, en su primera predicación de cada uno, no fue te amo, te acepto. ¿Cuál fue? Arrepentidos de vuestros pecados y convertidos. Y también en esto hay amor. Y en esto hay una gracia sobreabundante. El apóstol Pablo lo entendió y dijo, ok, entonces de buena gana me gloriaré. A veces no lo hacemos de buena gana. Cuando el Señor nos dice, no, no te voy a quitar la diabetes. No, no te voy a quitar ese aguijón. No, no te voy a dar lo que me estás pidiendo. Decimos, sí, Señor, es tu voluntad, pero renegamos de la voluntad de Dios constantemente. Sin que nos demos cuenta, constantemente rechazamos la voluntad de Dios y nos duele la voluntad de Dios y no la aceptamos a nuestra vida. Otros más espirituales dicen, no, sí la acepto, me duele, pero la voy a aceptar. Claro que te va a doler. Claro que te tiene que procesar, pero lo tienes que hacer de buena gana. O sea, ¿qué quieres, pastor? ¿Que yo me goce cuando no tenga para pagar la tarjeta? ¿Cuando no tenga para pagar la renta, la luz y el agua? Sí. Ve con tu esposa y le dices, hola, mi amor, ¿qué crees? Nos van a cortar la luz. ¿Y tu esposa cómo te va a responder? ¡Ay, qué bueno! Ya por fin puedo sacar las velas que tenía escondidas allá en el cajón. Cuando tú lo haces de buena gana, ¿sabes qué pasa? Agradas al Señor. No eres como los chamaquitos que vienen y, oye, yo quiero porque me hace falta. No. Entonces, mira, mi hijo que viene agradecido. Y cuando tus hijos son agradecidos y están contentos, ¿cómo te sientes como papá? Ay, quiero consentirlos. Toma tu huevito Kinder, hijo. Y así con Dios. Dios es un padre. Y es el padre por excelencia. Imagínate que el Señor te diga, wow, buen siervo fiel. ¿En lo qué? En lo poco fuiste fiel. O sea que esas cositas que pasamos, es cosa poca. Poca cosa, perdón. Algo insignificante, por el cual le debemos decir, Señor, gracias. Porque ninguno de ustedes ha estado siendo perseguido, ni se está escondiendo en cuevas, ni ha estado recibiendo latigazos por predicar el Evangelio, ¿o sí? Porque en Corea del Norte sí. En la India todavía. Pero nosotros aquí en México, no. ¿Por qué nos quejamos los cristianos? Que no hay dinero. Porque no hay tiempo. Oye, leíste tu Biblia y pastor, no me dio tiempo. Ah, pero de TikTok sí te dio tiempo.
Ah, de Netflix también. Está buena la temporada de los juegos de qué, del pulpo, del calamar, no sé qué cosa más. ¿Eh? ¿Te das cuenta que priorizamos primero? Y luego ahí vamos con el Señor. Señor, escucha mi oración, Padre. Se nos olvida todo lo que el Señor nos ha dado. Se nos olvida por un agradecimiento. E inclusive cuando estemos pasando ese proceso de debilidad, ese proceso de necesidad, debemos decirle, Señor, gracias. Y de buena manera, gloriarnos de nuestras debilidades. Porque justo, ve lo que dice ahí, en la flaqueza y en la debilidad, se perfeccionará el poder de Cristo. El poder de Cristo va a actuar a través de ti. Cuando tú mengues y dejes que Cristo sea en ti. Amén o no amén. Entonces ya vamos entendiendo la diferencia entre misericordia y gracia. ¿Ya te das cuenta que la gracia es totalmente diferente a la misericordia? La misericordia es simplemente no retener, que Dios retiene el castigo sobre nosotros, que Dios retiene la corrección sobre nosotros, pero la gracia es otra cosa diferente. Por eso te digo, como cristiano, no debes de ser adicto a la gracia de Dios, debes de ser adicto, a la misericordia, perdónenme, debes ser adicto a la gracia del Señor, a esa gracia que es sobreabundante. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué preferimos? ¿Misericordia o gracia? Gracia. Ahora, si tiene su gracia, de cajón, tiene su misericordia. Amén. Hebreos 4:16 dice así la palabra de Dios. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Aquí es increíble cómo el apóstol menciona las dos cosas. El juego entre gracia y misericordia. Porque tienen que estar unidas. Si alguien puede regalar un poquito de agua, por favor. Están unidas. Y vamos a desmenuzar ese versículo. Dice, así que acerquémonos con toda confianza. ¿Qué es lo que nos permite acercarnos al trono de Dios? Su gracia. No dice misericordia. Dice gracia. Dice de nuestro Dios. O sea, cuando dice de nuestro Dios, significa que la gracia es exclusiva para sus hijos. No para todos. Porque no es algo que alguien pueda agarrar o tomar. Es algo que solamente Dios puede dar. Así que si tú piensas que tú aceptaste a Jesucristo, te equivocas. Fue el Señor quien te buscó a ti, quien te eligió a ti y te predestinó para salvación. ¿Cuándo? Antes de la fundación de este mundo. Y te preguntarás, ¿y por qué yo? Pues lo mismo me pregunto yo. Porque no depende de nosotros, depende de Cristo Jesús. Porque Él tiene misericordia y quien tenga misericordia. Y dice, allí en ese trono de gracia recibiremos su misericordia. ¿Por qué dirá esto? Porque a pesar de que Cristo Jesús ya nos salvó, Dios no le dirá inocente a alguien que es culpable. Dios es un Dios justo y santo. Amén. Y tú y yo, por nosotros mismos, somos culpables y merecemos un castigo eterno. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, no hay bueno, no hay quien haga lo bueno. Dice, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero es tan grande su misericordia que todavía, después de darnos de su misericordia, también nos da de su gracia. Dice que ahí entonces encontraremos la gracia de Dios. Es un juego, si te das cuenta, de las dos cosas, de gracia y misericordia, que nos ayudará cuando más la necesitemos. Cuando fallamos, necesitamos misericordia. Pero cuando estamos a punto de caer en un pecado, no necesitamos misericordia. Necesitamos de su gracia. Para que en ese momento esa gracia del Señor nos proteja y nos dé la fortaleza de huir de esas tentaciones. Pero mucha atención con esto. Si tú eres un cristiano verdadero, siempre vas a ser tentado. Así como estás escuchando. Si eres un cristiano verdadero, siempre vas a ser tentado. El enemigo nunca tentará a quien le pertenece. Siempre tentará a quien no le pertenece para hacerlo caer. Así que tú dices, pastor, yo me siento tentado con esto. Nunca tengas pena de decirlo. Es lo que yo te decía. Ojalá haya confianza. Ojalá entendamos
que hay una mala praxis en la iglesia. Cuando alguien está luchando contra un pecado, o está huyendo de un pecado, o está siendo tentado, tiene pena o vergüenza de decirlo, porque inmediatamente es juzgado y señalado. No se supone que sea así. Se supone que cuando tengamos una tentación, una debilidad, una falla, podamos correr a nuestros hermanos y decirle, por favor, necesito de su ayuda. Y entre todos, llorar y quebrantarnos con él para levantarlo y no dejarlo solo. Porque somos una familia. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que nunca olviden eso. Decía al principio nuestro hermano Miguel, heme aquí busca ser más que simplemente el título de iglesia. Busca ser una gran familia. Somos una gran familia. Y la alabanza de heme aquí, el himno oficial, digamos, dice eso. Somos heme aquí una gran familia. Una gran familia que tiene que enfocarse en el amor, en la unidad. En luchar constantemente contra las malas manías y prácticas religiosas. Tenemos que hacer la diferencia y que hay un amor real y fraternal entre nosotros. Aunque no nos conozcamos, aunque tengamos diferentes actitudes o maneras de aprendizaje, entre todos, siempre con amor, sabiendo que su gracia nos une por pura misericordia. Y luego de recibir su misericordia y luego su gracia, viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso solamente la da el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que nosotros no decimos la frase Dios te bendiga cuando saludamos? ¿Alguien se ha dado cuenta de esto? Y algunos se lo preguntarán, otros ya saben la respuesta, pero te lo voy a resumir. ¿Por qué no decimos Dios te bendiga aquí? ¿Está mal? No, no está mal. Puedes decir lo que quieras. Shalom, Kibule, Bashkawalik, o el idioma que hables. No pasa nada. Pero ¿por qué decimos gracia y paz? Si te das cuenta, en todas las cartas de la iglesia en el Nuevo Testamento, el apóstol empieza y termina con este saludo. Él dice gracia y paz, pero tiene un significado profundo. A veces decimos Dios te bendiga, como una frase, o decimos hermano por costumbre. Nunca le digas hermano por costumbre a alguien. Dile porque realmente lo consideres tu hermano y tu hermana. No dirás, no, pues ya no le voy a decir hermano a nadie. Se lo puede abrir. Gracias. Perdóname que soy medio camello yo. Dile hermano porque realmente en ti nazca el amarlo y amarla como hermano o hermana. Y ahora, ¿por qué no le decimos Dios te bendiga? Bueno, porque dice la palabra de Dios que ya recibimos todas las bendiciones espirituales. Ya estamos en bendición. ¿Sabes cuál es la mayor bendición que tenemos? La salvación del Señor. ¿Sabes cuál es el mayor milagro que tenemos? La sanidad de nuestra alma. ¿Sabes cuál es la mayor manifestación del Espíritu Santo? No es el hablar en lenguas, no es el hacer milagros, ni prodigios, ni abrir el mar de aquí a Cozumel. La mayor manifestación del Espíritu Santo es una vida transformada a través del poder del Espíritu Santo. Romanos 12:2. Es la renovación de vuestro entendimiento a través del poder del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos. Ahora imagínate tu vida transformándose. Eso solamente lo hace Dios. Amén o no amén. En Josué capítulo 6, versículo 22 al 25. Esa es apenas la introducción, no es cierto. Dice, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron ¿a quién? A Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela, o sea que hasta la suegra estaba ahí. Dice, y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Este es un ejemplo de misericordia y luego de gracia. Porque misericordia, ¿dónde se aplica? Cuando lo salvaron. Y la gracia, cuando le hicieron parte de ellos. Y de ella, ¿sabes quién nació? Jesucristo.
muchas generaciones después, de una prostituta pagana, gentil. Por eso dice la palabra de Dios, que de lo vil y menospreciado ha elegido Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Así que tú me dices, yo me siento miserable, pastor, yo me siento indigno, yo me siento impuro, te felicito, yo también soy eso. Todos los que estamos aquí somos eso. Justamente por eso necesitamos del Señor. Porque Él nos hace santos sin ser santos. Nos hace puros sin ser puros. Y es el único intermediario entre el Padre y nosotros, Jesucristo. Cuando el Padre te mira, no te mira a ti. Si nos mirara a nosotros, ya estuviéramos fulminados. ¿A quién mira? A Jesucristo. Tú tienes que reflejar a Jesucristo en tu rostro, en tus ojos, en tu voz, en tu mirada, en tus manos, en tu calidez. Sin apatía, sin rencor, sin mala actitud, con amor, con bondad, con mansedumbre, con templanza, con humildad, con humillación. Esa es la actitud de un cristiano, constantemente. Pero nuestra carne se revela. El apellido brota. La nacionalidad o de dónde somos, también. Y dirán los hermanos tabasqueños, que yo soy de Tabasco, pastor. Y sacan el machete. Tranquilo, peje lagarto, no, ¿verdad? Tranquilo. Te quirí si ya es cristiano. O sea, ya no somos ni de aquí ni de allá, somos de Cristo. Nuestro nombre ha sido cambiado. Y hemos sido comprados a precio de sangre. No tenemos mucha diferencia entre esta mujer, Rahab. Hemos hecho cosas peores tal vez. Y aún así Cristo derrama su misericordia y su gracia sobre nosotros. Así que Rahab es el claro ejemplo de su misericordia y luego de su gracia. Pero también hay otro ejemplo más. Lucas 17, 11, 19. Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Ten qué? Misericordia. Pero ellos no iban a recibir misericordia. Ellos clamaron por misericordia, porque estaban confundidos con el término. Así como tú y yo nos confundimos. ¿Por qué? Porque ellos no iban a ser castigados. Ellos no iban a recibir misericordia. ¿Qué iban a recibir? Gracia. Iban a recibir un regalo. ¿Cuál fue ese regalo? La sanidad. ¿Te das cuenta de la diferencia? Pero en nuestro concepto decimos, necesito tu misericordia, Señor. Pues sí, claro, porque pues mira tanta burrada que haces luego. Por eso pides misericordia. Pero debes acudir a su gracia. A su gracia, salud. Dice, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Ya viste cómo recibió gracia? Tu fe te ha salvado. No dijo tu fe te ha sanado como en otros casos. Dijo tu fe te ha salvado. Porque ahí lo importante no era la sanidad del cuerpo, era la sanidad del alma. La fe que puso este leproso en Jesús fue tan grande que su alma fue salva. Por quien el único que da la salvación es Cristo. Entonces, es sorprendente cómo nos damos cuenta que aquí mucha gente puede clamar misericordia, puede apelar a la misericordia de Dios. Pero a partir de ahora, tienes que apelar a su gracia. Cuando tú dices, ten misericordia, cae un pesar. Este pesar no está mal. Pero debes no solamente quedarte ahí, sino dar el siguiente paso. Y entonces, comer de esa gracia de Dios, para entender de su perdón. Porque cuando te sientes indigno y pides misericordia, ahí te quedas estancado. Y ahí te quedas, y el enemigo también quiere eso. Quiere que tú te sientas demasiado indigno para no acercarte a Él.
y somos demasiado indignos para no acercarnos a Él. Pero justo porque somos demasiado indignos, cumplimos el requisito principal para acercarnos a Él. ¿Cuál es el requisito principal para ser salvos? Ser pecadores. Porque el sano no necesita sanidad, solo lo necesita el enfermo. Y el leproso recibió gracia. Los demás se quedaron con su misericordia. También recibieron la gracia, pero no lo entendieron. Pero solo uno entendió qué es la gracia del Señor. Y por eso regresó y dio gloria a Dios. Y te decía al principio, muchas veces nosotros pedimos misericordia, pero nos olvida todo lo que el Señor nos ha dado. Y somos malagradecidos, nos enfocamos tanto en lo que no tenemos que se nos olvida todo lo que el Señor nos ha dado. Y en sobreabundancia. Siempre en sobreabundancia. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 53, versículos del 3 al 7. Este versículo es para mí la base del significado de la gracia. Quiero que lo leas con mucha atención y que llegue a tu corazón a través del Espíritu Santo. Cada palabra que aquí está escrita. Isaías 53, versículos del 3 al 7. Y habla nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Pero si lo lees, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que el Señor pasó son cosas que de cierta manera tú has sentido en tu vida. Y eso es con un propósito específico. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué hermosa expresión de nuestro Señor. No abrió su boca. ¿Hombre de qué? Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Así que cuando tú te quebrantas delante del Señor, tal vez no en la congregación, tal vez en tu casa, en tu habitación, cuando ya no puedes más, es cuando más estás conectado al Señor. Mientras más débil, mientras más vulnerable, mientras más flaqueza hay en ti, el Señor se conecta con los quebrantados para redimirlos, para darles de su misericordia y para llenarlos de su gracia. Una gracia que sobreabunda, una gracia que rebrota y brota y brota de nuestro corazón y nuestra alma. A tal grado que no puedes detener tu alabanza, no puedes detener alzar tus manos, no puedes detener tu cántico. Es maravilloso cuando el Señor hace esto. Yo te invito a que te pongas de pie. Y a que digas, como dijo el profeta Moisés en el siguiente versículo. En Éxodo 33, 13 y 14 dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Querido hermano, querida hermana, la gracia sobreabundante de Dios siempre te va a dar descanso en medio de las tormentas, en medio de las adversidades, en medio de las aflicciones. Si hoy tienes una carga, estás en el lugar indicado para soltarla. Si hoy tienes un pesar, estás en el lugar indicado para soltarle ese pesar al Señor. Si hoy el pecado abunda en tu vida, te carcome los huesos, hoy es el momento en el cual el Señor toca a tu puerta y te dice: ven a mí. Simplemente tienes que decirle: Señor, aquí estoy. Señor, quiero hallar gracia delante de tus ojos. Pero eso lo hiciste a través de Cristo Jesús. Señor, quiero hallar gracia y quiero que vayas conmigo. Y el Señor ya te respondió. Y Él te ha dicho que su presencia irá contigo y te dará descanso.
Cierra tus ojos.